¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, ya sé que se ha hecho de rogar, por fin vuelta de nuevo a los vídeos en YouTube aquí, contándoos las crónicas de nuestros últimos viajes. Es verdad que no hemos podido haceros una crónica del viaje al Estrecho, que fue fantástica, habéis visto ya algunas publicaciones en redes y ya visteis que fue maravillosa. Y por supuesto no podíamos olvidarnos de nuestro viaje a Somiedo a ver Oso Pardo y sobre todo cuando tuvimos el éxito que tuvimos. Pero bueno, no os quiero desvelar nada, solamente deciros que ha sido maravilloso, que Asturias siempre es un paraje maravilloso y espectacular, con paisajes alucinantes, con unos colores prácticamente metidos en el otoño. Pero como decía, no quiero desvelaros más, os recomiendo que os quedéis hasta el final porque hay un montón de sorpresas durante este viaje y ha sido maravilloso. Bueno, pues antes de nada, antes de adentrarnos en el Parque Natural de Somiedo, quisimos parar en otro parque natural, en este caso el de las Subiñas y la Mesa. Es otro lugar con oso pardo, allí hay opciones de observarlo, pero los osos sobre todo se observan a primera hora y a última del día. Por lo tanto, llegados de Madrid a la hora de comer, lo que hicimos fue una pequeña inmersión por un bosque, sobre todo lleno de castaños y acompañado por un bosque de ribera. La ruta comenzaba junto a un río de aguas movidas, de aguas limpias y sobre todo muy tranquilo. Es el lugar ideal para buscar una silueta rechoncha y oscura que suele habitar este tipo de ecosistemas. Hablamos del mirlo acuático europeo, un ave que se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos. Allí donde el agua se remueve mucho, está muy oxigenada y por lo tanto hay abundancia de larvas de libélulas, tricópteros, etcétera, etcétera. Buscamos y encontramos, ya que estos mirlos acuáticos crían por la zona y pudimos disfrutar de ellos a la perfección. El entorno estaba lleno de alisos y de fresnos, lugar donde se podían observar a los dos papamoscas que tenemos en nuestra península, al papamoscas cerrojillo y al papamoscas gris, ambos posiblemente en migración, en dirección a sus cuarteles de invernada. Una vez abandonamos la ribera, entramos en el Castañar y allí todo parecía totalmente distinto. Resonaban los trepadores y escuchábamos también el sonido de los agateadores que buscaban incesantemente con su alargado y fino pico algunos invertebrados en las grietas de la corteza de los árboles. Además, tuvimos la suerte de escuchar petirrojos, de escuchar currucas capirotadas que también se encuentran en un proceso de acumulación energética, pero pudimos ver un pájaro de apenas 9 centímetros, uno de los más pequeñitos de nuestra fauna, el reyezuelo listado, que en algunas ocasiones parecía que estábamos en una selva tan densa que costaba encontrar a este pequeño pajarito. Entre buitres y otras siluetas en el cielo, como por ejemplo la del busardo ratonero, avanzamos por la ruta hasta encontrarnos con una pista de uno de los habitantes de este bosque. A ver si adivináis de quién puede ser esta pluma. El bosque está entero preparándose para la estación y a nosotros nos tocaba cerrar capítulo y avanzar hacia las laderas donde nos esperaba nuestra primera espera para ver oso pardo, mirar a las laderas e intentar localizar la silueta de este gran plantígrado. Sorpresa, llegamos allí y el cielo nos recibió con una estupenda lluvia para lavar nuestras ideas urbanitas y acomodarnos en la Asturias más salvaje. Aún así pudimos ver cómo algunos buitres leonados llegaban hacia Dormidero, a los cortados rocosos donde duermen, y nos dio tiempo a ver alguna lavandera cascadeña y mojarnos un poco antes de llegar al hotel. Cerramos el día porque al día siguiente nos tocaba un segundo turno, ronda 2, oso pardo al amanecer. Pues bueno, a pesar de que estuvimos desde una posición magnífica en el que teníamos la visual de toda la ladera, no conseguimos localizar ningún oso. Tuvimos la suerte de ver otras especies como por ejemplo el rebeco. Estos mamíferos están emparentados con las cabras y tienen los cuernos en forma de gancho, tanto machos como hembras, y se distinguen bien, además de por la silueta de sus cuernos, porque tienen un pequeño antifaz en la cara oscuro y el pelaje es más o menos pardo rojizo. Aún así, sin éxito observando osos, muy contentos de haber podido localizar nuestros primeros rebecos. Con este resultado desayunamos, nos preparamos la mochila y nos fuimos de excursión a intentar alcanzar el piso subalpino, altitudes de entre 1800 y 2000 metros de altitud donde crían algunas especies muy especiales. El rincón que elegimos fue perfecto, un lugar que ha sido testigo de diferentes escenarios a lo largo de la historia de la Tierra, desde una época de mares poco profundos con abundancia de corales y algunos otros invertebrados,
a la, por ejemplo, época glaciar e incluso la explotación de algunos minerales ricos en hierro. Y aquí vamos en busca de 4 aves muy especiales. A ver si conseguíamos verlas a todas. La ruta comienza en una zona de praderíos entre brezos y retamas, observando ejemplares de acendor común, de mosquitero musical en migración, de tarabilla europea, de pinzones, etcétera, etcétera. Avanzamos y llegamos a la primera zona forestal, donde escuchamos la ligera trompetilla de un camachuelo sin éxito para localizarlo. Sí pudimos ver algunos verdecillos alimentándose de los amentos de algunos árboles y disfrutamos del valle, porque el paisaje a esas altitudes es maravilloso. Comenzamos a adentrarnos en la formación glaciar, no sin antes prestar atención a los acantilados y a los cortados donde podía encontrarse la primera de las 4 especies interesantes que tenemos a esta altitud. Hablamos de la choba piquihualda, un córvido precioso, negro, con el pico amarillo limón. Un habitante de estas altitudes, un habitante de las cumbres de nuestro país, sobre todo en el tercio norte peninsular. Es una ave muy gregaria y a veces muy confiada, así que no tardamos en escuchar su reclamo, que nos ayuda a localizarla. Enseguida pudimos ver una pareja alimentándose de pequeños frutos rojos. Justo donde estaban las chobas podemos disfrutar de uno de los secretos que tiene este macizo. Y es que, como os comentaba al principio, aquí lo que teníamos hace 300 millones de años era un mar lleno de invertebrados. Y en las rocas, en las propias calizas, han quedado restos de aquellos invertebrados del pasado. Así que pudimos disfrutar de la presencia de algunos fósiles de corales o incluso algunas conchas de invertebrados antiguos, muy antiguos. No solamente es curioso por la observación, sino porque gracias a ese parón pudimos ver en la pared una de las siluetas más esperadas, y yo diría que el top 1 de las especies que podemos ver aquí arriba, que es el treparriscos. Y si este año nos hemos estrenado con el treparriscos, nos hemos estrenado con el ave del año 2025 aquí en este viaje a Somiedo. Y al principio fue una observación fugaz, pero pudimos seguirla a través de la pared, viendo cómo trepa los riscos y cómo, a medida que va escalando, va minuciosamente mirando en cada grieta, en cada agujero, buscando arácnidos, polillas y otros invertebrados, incluso a veces pequeños vertebrados como salamanquesas o lagartijas, y alimentarse. La verdad que la silueta de este pájaro es maravillosa y verlo volando con esas alas de mariposa es espectacular. La verdad que disfrutamos muchísimo, pudimos observarlo durante varios minutos hasta que cogió la suficiente altura como para transformarse en un puntito. Con una sonrisa de oreja a oreja, tras haber visto al ave del año 2025, el treparriscos, avanzamos de nuevo hacia la zona glaciar. Allí empezamos a ver aviones comunes, aviones roqueros que estaban rondando la zona. Incluso algún colirrojo tizón se nos iba echando la mañana encima y llegaba la hora de comer. Así que buscamos una zona cómoda para poder comer sin darnos cuenta de que habíamos elegido el centro de alimentación de otras muchas especies. Y de repente se sumaba a nuestra lista Acentor alpino. Verlo así con ese pico amarillo y con esos puntitos en las alas fue toda una gozada, sobre todo mientras disfrutamos del bocadillo. A su lado había alimentándose collalbas grises y también colirrojos tizones e incluso algún pinzón atrevido. Fue un momento muy tierno en el que también pudimos ver Bisbita alpino, una especie también muy interesante y que en esta época solo se puede ver a esas altitudes. A partir de septiembre empezarán a descender y se podrá ver en regiones más bajas, en cotas más bajas. Y con esto completamos las 4 especies interesantes a observar a esas altitudes. Recordamos: choba piquihualda, treparriscos, acentor alpino y bisbita alpino. Continuamos la ruta y las vistas eran espectaculares. Allí encontramos nuevas especies como por ejemplo la choba piquirroja. Allí disfrutamos de grupos bastante numerosos de este córvido y de sus acrobáticos vuelos. Una vez arriba disfrutamos de las vistas y allí sumamos algunas especies, por ejemplo el pardillo común, que se alimentaba de las semillas de los cardos a esas altitudes. También tuvimos la oportunidad de encontrarnos un sapo común a esas altitudes, que la verdad que nos dejó bastante sorprendidos. Tocaba camino de vuelta, bajada después de una espectacular mañana, y nos encontrábamos no solo la silueta de un halcón peregrino que estaba siendo hostigado por las chobas piquirrojas, sino además la silueta
inmóvil de una culebrera europea. Esta gran rapaz estival tiene una forma muy curiosa de cazar, que es pararse en el aire de forma estática, inmóvil, y no perder de vista el suelo, vigilando cualquier movimiento en busca de presa. La verdad que ver una ave de su envergadura y de su talla totalmente estática en el aire y cómo controla y domina los vientos es un espectáculo, vamos, sin igual. El sol empezaba a caer, se ponía detrás de estos macizos y nos tocaba el momento más esperado del día, la espera al atardecer. Llevábamos ya 2 intentos y 2 intentos fallidos. Pues bueno, plantamos las sillas, plantamos los telescopios y a la mínima que nos pusimos a observar, localizamos el primer oso del viaje. Sí. Por fin conseguimos dar con un ejemplar. Un ejemplar muy oscuro que observamos patrullando la ladera. Al principio un poco desubicado, pero parecía que estaba buscando frutos de serval. Miraba hacia los árboles en busca de los sabrosos frutos de estos árboles. Y no tardó nada en intentar hacerse con ellos. Después de un rato subiendo y bajándose de los servales en los que disfrutamos como unos verdaderos niños de esta observación, por fin encontró un serval al que subirse para alimentarse de los frutos. Una vez allí se estuvo poniendo las botas e incluso tuvo la habilidad de partir una de las ramas del serval para poder llegar a la zona más elevada donde hay más frutos. Ahí arriba no puede subirse sin partir la rama y caerse. Y caerse en una de estas laderas puede ser un accidente fatal. Y es que los osos se encuentran ahora en un periodo en el que intentan alimentarse para poder entrar en lo que se llama la hiperfagia. Un momento en el que acumulan un montón de grasa para poder pasar épocas más crudas como es el invierno, sobre todo aquí en la cordillera cantábrica. De esa forma fue deambulando y alimentándose poco a poco de los frutos que iba encontrando y empezó a bajar por la ladera. La verdad que para nuestra sorpresa iba bastante decidido. Prácticamente estuvimos 1 hora observándolo hasta que llegado a un punto el oso se paró. En ese momento se adentró en una zona donde le perdimos de vista, pero sin darnos cuenta, en esa misma escena estábamos viendo otro oso. No se aprecia muy bien en la imagen, pero hay otro oso aquí subido al árbol, alimentándose de la misma forma que lo hacía nuestro primer oso. Por un momento paramos la grabación y empezamos a observar este comportamiento, cómo el oso se había parado y estaba observando al otro oso que estaba en el árbol. Y lejos de saber cuál iba a ser la reacción, de repente el oso que estaba subido al árbol bajó como una fiera. Sin pensárselo 2 veces, bajó saltando de piedra en piedra y atravesando el bosque a una velocidad, y así de repente los dos, uno detrás del otro, desaparecieron en el bosque. No los volvimos a ver en toda la tarde y no sabemos qué sucedió después. Lo que está claro es que eran 2 osos distintos, sobre todo porque el primero era muy oscuro y este segundo era bastante rubio, con unos tonos bastante dorados. Totalmente sorprendidos de lo que nos había pasado, estuvimos escaneando durante un buen rato la ladera, en busca de, yo qué sé, a ver si encontrábamos los que se habían ido o encontrábamos algún otro oso. Y efectivamente, así fue. En el mismo árbol donde nos encontramos al primer oso, había un pequeño esbardo, que es así como llaman a los cachorros de oso aquí en Asturias, un pequeño esbardo esperando al pie de un tronco. ¿Y qué hacía solo? Bueno, pues no hizo falta que nos empleáramos a fondo para ver que en lo alto de la copa de aquel serval se estaba alimentando su madre, a base de frutos. Y así, mamá osa y Osendo fueron avanzando por la ladera. Por supuesto, como cualquier madre, la osa cargada de paciencia para esperar a su Osendo. Subieron la ladera y era muy guay ver al pobre Osendo dando saltos intentando alcanzar a su madre. Eso sí, sin perder el rastro de su madre. Y así, con la caída de la noche y el atardecer, despedimos a esta familia de osos y un día magnífico de observación os será. Con las pilas cargadas después de la tarde tan espléndida que habíamos tenido el segundo día, amanecimos el tercero con muchas ganas de poder localizarlos, pero en este caso nos volvieron a fallar. Y es que resulta que este año no está siendo fácil observar oso allí, por lo tanto fuimos muy afortunados de poder encontrarnos 4 osos en la misma tarde. Para amenizar la mañana nos dirigimos a una nueva ruta, un lugar maravilloso de prados y muros de piedra donde se pueden ver algunos paseriformes en paso. Allí lo primero de todo es que nos llevamos una sorpresa maravillosa,
con una comadreja súper confiada que iba atravesando los muros entre los prados. Fijaos lo confiada que estuvo, que prácticamente estábamos a su lado y ella le daba igual, allí se estuvo moviendo. La zona estaba repletita de una especie que a mí me encanta, que es la tarabilla norteña, y es que mirad qué bonita. Así había decenas de ejemplares, posiblemente muchos de ellos en migración. Por supuesto, también vimos otras especies como por ejemplo tarabillas europeas, pudimos ver la diferencia entre ellas, vimos también lavanderas boyeras, lavanderas blancas entre el ganado y nos llevamos la observación de un precioso alcaudón real. A mí este alcaudón me encanta, fijaos qué colores. Con la mañana resuelta y después de comer recorrimos un territorio lleno de magia, un lugar donde todavía se observan algunos teitos, que son estas cabañas tan maravillosas en mitad de los valles, y descubrimos algunas nuevas especies como por ejemplo Alcernígalo vulgar. A la vuelta y esperando al atardecer, tocaba de nuevo agarrarnos a nuestro telescopio y vigilar las laderas. Una tarde más, el oso nos falló, pero aún así disfrutamos mucho porque las vistas eran maravillosas. Cuarto día y por lo tanto último intento para encontrar de nuevo al oso. Y por más que mirábamos con ímpetu las laderas, no volvimos a tener éxito. Nada más que pudimos ver unos ciervos, pero nada ni rastro del oso pardo. Aún así nos quedaba un día muy bonito, ya que cogimos nuestras maletas, nuestro desayuno y nuestra comida y nos subimos a lo alto de las Brañas asturianas. Territorios dominados por los vaqueiros, los pastores que llevaban al ganado durante el verano y la primavera a las zonas elevadas, ricas en pastos, y donde se asentaban en estos teitos tan bonitos. Las vistas y las escenas desde aquí son maravillosas y es el momento y el lugar ideal para despedirnos de un viaje que ha sido maravilloso, de un territorio que nos ha acogido con todo su cariño y de rincones maravillosos que nos han regalado escenas increíbles de osos, de aves, de rapaces, de mamíferos y en general de naturaleza, como es Asturias y como es España. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo, tanto como disfrutamos nosotros de este viaje. Y nada, que nos vemos en la siguiente. No os olvidéis.